Emanuel Torres y Pamela Saracho hicieron unos 40 minutos iniciales fantásticos informativamente y como que estuvieron analizando las dos caras de la moneda. Uno tiene que ser flexible, uno tiene que ser duro, uno tiene que ser... Hablo de las autoridades en el tránsito o nacionales en general. Cómo uno tiene que desenvolverse. Y bueno, la respuesta del público también es agresiva, con mucha ira, mucho descontento, como que la gente no se siente tranquila u organizada tampoco. Pero bueno, la autoridad es la autoridad, pero la autoridad también debe sacarse todas esas manchas de encima, porque están aquellas autoridades y están la mayoría de ellas que son una suerte de autoridades pecaminosas, sobre todo en el tránsito, por el famoso pecheo. Entonces, el público, la ciudadanía, está cansada, está harta de eso. Entonces hay que limpiar esa imagen. En líneas genéricas hablo, no es fácil. Y hacer que estas autoridades tengan la verdadera credibilidad. Son autoridades, pero no porque sean autoridades tienen que atropellar a nadie. Punto 1. Punto 2. Hay que señalar quiénes son las personas dentro del esquema de autoridades que manchan este formalismo, que manchan, digamos, este grupo de personas que tiene una misión, dirigir el tránsito o cuidar la vida de los ciudadanos en las calles cotidianamente. Pero para eso uno tiene que ser profesional y tiene que ser limpio. Ahora entramos a analizar cómo se crea esa limpieza aparente en la imagen de las autoridades. Yo soy partidario de que las autoridades tienen que, para desarrollar su rol, tienen que cobrar dignamente. Si cobran de manera muy, qué sé yo, hasta si se quiere, rasca, si se le paga rascamente o poca monta, cobran poco monto, por supuesto que van a estar abiertas las autoridades para recibir coimas, no por recibir coimas, sino porque ellos tienen que llegar a fin de mes para con sus familias respectivas. Y si desde ahí si no se parte con esa inteligencia que es la lógica, no es inteligencia lo que yo digo, sino simplemente aquel que está en la calle, que es el que tiene que velar por la ciudadanía, que tiene que controlar el caótico tráfico que hay en Asunción y en el área metropolitana, tiene que ser bien pagado. Entonces va a romper esa historia de las famosas coimas. Entonces van a sí tener la autoridad necesaria como para detener a alguien que está en infracción, pedir los documentos de esa persona, etcétera, etcétera. Pero este es un trabajo que no depende de un solo funcionario público, sino depende de la propia institución, de la imagen de la institución, ¿verdad? Y como acá se carece a gran escala de ese tipo de historias, entonces todo cae en saco roto y comienzan los conflictos, se pone la gente irascible, salen de sus vehículos, agreden, también a veces, ahí tenemos imágenes, agreden a los
a las autoridades del tránsito y ese tipo de cosas, porque estas tienen como que una imagen pecaminosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a hacer una gran campaña para mejorar esa imagen, y esa gran campaña la va a hacer esta gente propiamente, portándose correctamente, haciendo bien su trabajo, dejando de coimear, de pedir esto, pedir aquello. Por eso digo, no todos son así, al contrario, ahí seguramente son 4, 5, o 10 o 15 los que manchan esta institución llamada la policía o lo que sea. Entonces hay que hacer un mea culpa acá. Y no por 15, 20 o 50 o 5 o 10, toda la institución está dejada de lado por la propia ciudadanía. Y por otro lado, a la ciudadanía hay que exigir respeto también, porque uno tiene, para que se le respete a uno, uno tiene que respetar y viceversa. Las exigencias de uno llegan hasta el límite tácito de las exigencias del siguiente, del prójimo, del que está ahí al lado. O sea que no es atropellar nomás, sino saber hasta dónde llegar. Pero eso no quiere decir bajar la guardia, ni hacer que este señor del coche se levante, abre la puerta y empiece a mostrarse de una manera agresiva, ¿verdad? Ni mucho menos. Así que es una cuestión de conjunto. Hay que hacer un mea culpa a nivel sociedad. Todos tenemos que tener conciencia de que debemos de cuidar nuestras maneras de comportarnos, ¿verdad? Pero la autoridad es la autoridad, por eso está ahí. Pero la autoridad también tiene que hacer ese examen de conciencia, tanto personal como grupal. Entonces la ciudadanía va a empezar a acatar las órdenes o exigencias, si también esta persona, el ciudadano, se da cuenta, él, de motu propio, que cometió errores o que pasó la línea. Pero para eso también el grupo grande de uniformados tienen que hacer una catarsis y darse cuenta que unos pocos de ese gran grupo manchan a toda una institución y por ende se derriba todo. O sea que nadie hace caso a nada, es una suerte de torre de Babel, ¿verdad? Es el día a día. Pero si todo funcionara, si la municipalidad hiciera bien su trabajo con 10.000 funcionarios, si la ciudad se embelleciera, si los parques y las plazas tuvieran cierta atención de la que carecen hoy absolutamente, entonces la ciudadanía se va a dar cuenta de que algo se está haciendo por el convivir de todos acá en Asunción, en este caso, ¿verdad? Así que yo creo que es una llamada de atención para hacer una suerte de mea culpa, de catarsis, de campaña de evolución a nivel de el trato con el prójimo, el trato con el prójimo, el trato con el prójimo. Porque si entramos en una batahola de unos contra otros, todos perdemos, nadie gana. Y acá nosotros tenemos que perseguir el orden y el respeto.
para el progreso posterior, porque si no hay orden, no hay respeto, ¿cómo se va a avanzar en nada? No se puede avanzar en nada. Pero también hay que analizar las culpas de cada uno, ¿verdad? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Por qué tengo que pedir un 100.000 ahí al pasar la mano al tipo que está dentro del vehículo y me pasa el 100.000 a escondidas? Eso es porque seguramente el guardia, el policía, no recibe lo suficiente a fin de mes y está siempre corto y está con lluvia y con sol ahí afuera y nadie echa de ver también sus estados de ánimo en todos los aspectos. Entonces, esto tiene que venir de arriba, hacer una revisión, una suerte de examen. ¿Cuánto se debe de otorgar mensualmente a un guardia, a un policía, a una persona del orden público? ¿Cuánto debe de recibir para que esté tranquila esa persona, que actúe en consecuencia, que haga bien su trabajo y que se deslinde de esas posibles coimas que pueden surgir por el camino, porque el dinero que recibe no le alcanza? Bueno, ¿quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que empezar a elucubrar eso? El gobierno, las instituciones. Porque las instituciones públicas necesitan de credibilidad. Pero hay que hacer un examen de conciencia para ello. ¿Por dónde se comienza acá? ¿Por el huevo o por la gallina? ¿Cómo viene la mano? Y si una autoridad está bien recompensada monetariamente, por supuesto que su actuar va a ser muy superior en todos los aspectos. Y uno se da cuenta cuando está frente a una autoridad si esta es de confianza o no. También uno, el ciudadano que está en ese vehículo o que está montado en la moto, se va a dar cuenta si esa autoridad policial es digna de respeto o no. Entonces es todo un círculo que hay que tratar de que sea benévolo y no en sentido contrario, que se constituya en un círculo vicioso, sino al contrario, en un círculo que nos levante la moral y las buenas costumbres, la solidaridad también y la mancomunión como sociedad, porque si no, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Ir ahí al puente y tirarnos nomás ya. Puede ser. Pero en otros países vemos como las autoridades tienen mucha fuerza, en el propio Estados Unidos. Si existe este tipo de cosas, ustedes saben que la policía es la policía. Reacciona la policía con fuerza, porque es respetada la policía. Tendrá sus chanchurros también allá la policía, pero es respetada en la mayoría de los casos. Y eso es lo que nosotros tenemos que emular en parte acá. Hablo de las instituciones y hablo también de la ciudadanía. En Chile, por ejemplo, ¿cómo que se llama la policía chilena? Los carabineros son respetados. Fíjate si le vas a pasar un 50.000 tonos, 100.000 tonos ahí a los carabineros, te vas preso no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Es respetada la policía en Chile, porque es una institución respetada, porque ese tipo de pasamanos no existe, por lo menos en un gran porcentaje. Yo no digo que siempre donde está la ley está la trampa, pero
tiene una imagen mucho más positiva la policía y es mucho más respetada la policía. Y en Estados Unidos y en Europa, en fin. Bueno, y acá nosotros tenemos que aprender a respetar. Y nosotros somos no queremos respetar. No queremos respetar. En líneas genéricas no queremos respetar. La flecha dice ahí, pase por acá y nosotros queremos atropellar, queremos empujar, queremos llegar primero, no sé por qué, pero es así, sin respetar nada. Y eso se proyecta en todos los ámbitos. Lamentablemente, uno se cree superior a veces y uno no es superior a nadie. Uno es igual que el otro que está allá al lado. Y eso es lo que hay que saber y hay que tener en cuenta.